Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa. Bueno, ya estamos de vuelta. Y tengo que decir que este tema de la Orden de los Nueve Ángulos es algo que muy recientemente he conocido, ¿no? Bueno, ya lo conocí porque Martín Armada de Terra Mágica me envió un enlace sobre esa historia. Luego, como luego aparecen esas historias lúgubres, ¿no? De criminales, ¿no? Que cometen pues ataques en diferentes lugares y demás, sale el tema este de la Orden de los Nuevos Ángulos, ¿no? Y también, por ejemplo, la señorita Lourdes Fulgarona, ella, bueno, ha hecho programas hablando de este tema que me parecen muy interesantes y ha explicado, ¿no? De dónde viene todo esto. ¿Tú cómo conociste este tema de la Orden de los Nueve Ángulos? Y a mí me parece muy paradójico, ¿no? Que el grupo satánico más extremista pues tenga afiliación con el nazismo, con la extrema derecha, que esté más de acuerdo con los republicanos o con QAnon, ¿no? Que con, con los demócratas y demás. ¿Cómo ves esta paradoja, no? Bastante chistoso. Bien, no conocía a fondo la Orden de los Nueve Ángulos. La Orden de los Nueve Ángulos era un grupo que me sonaba de, bueno, de cuando yo hurgaba por libros sobre satanismo y sobre sectas. Era una secta que de vez en cuando se mencionaba. Entonces, cuando empecé a navegar por internet hacia principios de los 2000, que fue cuando empecé yo a meterme en internet y buscaba información de estos temas, de vez en cuando también me encontraba referencias a que apoyaban el sacrificio humano. También que era un grupo, sobre todo también di con ellos a través de otra de mis pasiones de las que hablaremos en otro programa, que es Lovecraft, ya que al parecer claro, sí. La Orden de los Nueve Ángulos tiene alguna referencia a Lovecraft en su doctrina. Nunca he profundizado del todo en su doctrina, pero sí parece que hay cierta consistencia en que apoyan cierta forma de sacrificio humano, al parecer, según tengo entendido, el sacrificio humano voluntario, que la persona sea voluntaria, pero de todas formas, bueno, el mero hecho de que apoyan el sacrificio humano ya les pone en el punto de mira. Y no tengo noticia de que realmente hayan hecho nada violento, aunque puede que sea así. Y sí, no, por eso vamos a hablar de eso. Ahorita te vas a conocer todos estos casos de cómo han hecho un montón de destrozos. Espera un momento, acá está. Bueno, aquí está su libro, ¿no? Sabía que hay grupos satánicos que han sido condenados judicialmente. ¿Me puedes dar 2 minutos, por favor? Sí. Bueno, mientras vuelve Edgar, iba a comentar que me suena de haber oído que hay grupos satánicos que han sido condenados judicialmente en Estados Unidos por sacrificios de animales. Eso parece que sí que lo ha habido. Claro que no son grupos satánicos a lo mejor muy formales ni muy organizados. Más bien son bandas de amigos, bandas de colegas que se reúnen y sacrifican a un gato o cosas así. Estamos esperando a Edgar, que no hay muchos más comentarios. Ya. No, es que era la fuente de alimentación, como diría Santiago Vázquez. Necesitaba la fuente de alimentación. Bueno, como les comentaba, The Sinister Tradition es el libro de la Orden de los Nueve Ángulos. Aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
La Orden de los Nueve Ángulos es un movimiento religioso secreto que combina elementos de ocultismo, satanismo y más recientemente ideología nazi. Se originó en Gran Bretaña en la década de los 70 y se ha relacionado con casos de extremismo violento en todo el mundo, ¿no? Que a mí me llama la atención la fecha porque vuelvo a lo mismo, siento yo como que el culto de Anton LaVey o el culto que él creó y demás, en diferentes artículos he leído de que no cosechó muchos seguidores. O sea, eso a mí me sorprende más. Por ejemplo, Manuel Carballal, el que examinó el satanismo español, parece Sí. ser que se dio más cuenta de que en España la gente le daba más al delicioso, ¿no? O sea, quería hacer más Sí. al delicioso que en Estados Unidos, ¿no? O sea, es una paradoja, ¿no? Y el tema tuvo más éxito en España del satanismo que en pala. En Estados Unidos en los claro, 60 follaban a punta pala. Claro, nosotros claro, en España los chavales así de alto nivel social que les enviaban a estudiar a alguna universidad, a Yale o Harvard o alguna cosa de estas, y se encontraban claro. ahí ese ambiente, pues lo flipaban en colores, claro. Sí, sí. Entonces, digamos que en cierta manera como que no tuvo tanto éxito ese satanismo que presentó la Bey, ¿no? Entonces Sobre empiezan a todo salir estas tuvo corrientes éxito de cara a la publicidad, le hacían de cara a la reportajes publicidad, en la revistas televisión, y revistas, la ¿sí? televisión y todo eso. Claro, era Anton LaVey, no nos engañemos, fue el Carlos Jesús de California. Eso fue Ujú, Anton. claro. Sí, 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 claro, sí. Era el Sí, friki era un que estaba personaje. ahí para hacer la pavema. Y bueno, ahora se ha puesto de moda el satanismo, así que usted es satanista. Sí, sí, yo soy Claro, satanista. Y sí, sí, sí. eso es lo que era Anton LaVey. O sea, en los programas gringos de ese tiempo tenían al cazafantasmas, ¿no? Que era Ed Warren, ¿no? Ed Warren que exorcizaba casas y demás. Está Lorraine Warren, que era la vidente, y aquí al tipo que se viste chistoso, el satanista, la Bey, ¿no? Entonces, digamos que tenían, pues sí, como los programas de España de los 90, ¿no? Un Tipo, repertorio Cruzamos de el gente a la que Mississippi traer. o Sí, La sí, Sonrisa sí. del Pelícano. Sí. Bueno, aquí dice bueno, ¿qué cree la Orden de los Nueve Ángulos, ¿no? La combinación de satanismo, neonazismo y elementos de esoterismo occidental que hace la UNA es única, ¿no? Pero la combinación selectiva de elementos aparentemente contradictorios no tiene presentes en el satanismo moderno. La UNA se identifica como parte del camino de la mano izquierda, convencionalmente asociado con la magia mala o negra, a diferencia del camino de la mano derecha, que se considera bueno y practica la magia blanca. Como diría JL, solo es magia blanca, ¿no? Y aquí digamos que existe esta dicotomía, perdón, de que la UNA, bueno, la Orden de los Nueve Ángulos, pues está a favor de la magia negra, ¿no? De todo lo que sea malo, ¿no? La mano Eh, izquierda, bueno, es que lo de la mano izquierda Continúa. también lo dice Aleister Crowley y también lo dice todo. Mm, Esto viene del hinduismo. Del hinduismo. ya, La trascendencia de la mano derecha se basa en el ascetismo y en la sí, renuncia. mm, Y en la introversión y el misticismo a través de la meditación y el camino de la luz y el camino de ir hacia el cielo, el Padre Cielo y todas esas, y tiene una serie de asociaciones, mientras que la izquierda se asocia con lo femenino, mientras la derecha se asocia con lo masculino, la mano izquierda es lo femenino, es la noche, el lado derecho es el día, y en vez del ascetismo es el abandono, o sea, el éxtasis a través del exceso. mm, Y dicen que el claro, camino claro. de la mano izquierda, pero es que en su origen, estas dos filosofías se ven no necesariamente contradictorias, sino complementarias. Lo que ocurre es que el camino de la mano izquierda pues, puede ser un poco peligroso porque se trata de usar el exceso para trascender, no de Exacto. regodearte en el exceso. Eso tenían también los sabateos, por ejemplo, también. O Sí. la secta también a la que pertenecía Rasputín, en donde bailaban hasta llegar al éxtasis y caer rendidos en la noche. Sí, sí, ahora sí que bueno, es el camino, ¿no? Que sigue este grupo de la UNA. El camino de la mano izquierda también contiene una variedad de satanismos. Por ejemplo, las creencias de la iglesia de Satán son ateas o racionales
porque consideran que Satán es puramente simbólico y practican la magia como una forma de psicodrama, mientras que la ONA es teísta y cree en la existencia real de Satán y los dioses oscuros, y para quien la magia influye directamente en la historia de la humanidad, ¿no? Según la ONA, las civilizaciones surgen, avanzan y decaen en eones, o periodos históricos que duran entre 1500 y 1700 años. Las civilizaciones alcanzan la grandeza debido a la apertura exitosa de una anexión, canal, que permite que el reino causal, este mundo donde se aplican las leyes de la física de causa y efecto, sea influenciado por las fuerzas sobrenaturales del reino causal, ¿no? Para la ONA, el león actual debería ver con razón el predominio de la civilización europea occidental, pero esto ha sido interrumpido por influencias judío-talmúdicas. Ay, no, perdón, no, ese es otro canal. Perdón, influencias judío-cristianas, ¿no? Decía la ONA, ¿no? Que a ver, esto muchos entusiastas de la conspiración te lo firman, pero si quitas lo de cristianas y nada más dejas lo de judío. Ya. Es que hay toda una corriente de nazismo anticristiano. Sí, totalmente, sí. Incluso encontré un libro en inglés, lástima que está en inglés y en español. Hay muchos libros que deberían traducirse al español. Si, mira, eso quiero comentar al de Satanistas en España, que ojalá se haga el trabajo de traducción en español, por ejemplo, el trabajo que hizo Lucien Grace sobre el tema de Ted Gunderson, y muchos de estos libros que explican, pues, por qué hay tanto antisemitismo, hay tanto nazismo y demás, todo eso, que ya está escrito en inglés, pero se necesitaría escribir en español para que el público en Hispanoamérica se informe, ¿no? Pero, bueno, luego parece como que no hay mucha intención, ¿no? De querer ver ese otro lado, ¿no? Que muchas entusiastas de la conspiración se niegan a ver, ¿no? Y bueno, continúo leyendo, dice, para remediar esta perturbación, la ONU aboga por la práctica de la magia, así como por la acción política directa. Por ejemplo, la ONU fomenta el sacrificio para eliminar a la escoria o la escoria humana. Esto equivale al sacrificio humano, logrado ya sea mediante magia o mediante asesinato directo. Según la interpretación de la ONU, los asesinatos o matanzas directas serán una realidad dentro del satanismo histórico, pero ya no se realizan, entre comillas, y describen en sus manuales como por interés histórico, ¿no? Únicamente, ¿no? Bueno, para aquí el problema es de que esta gente ha pasado a la acción y ya no lo hacen como una cuestión ritualística o algo así por el estilo, ¿no? Y ahorita te explico por qué, ¿no? Bueno, ¿cuál es la historia de la ONU, ¿no? Al inicio, en la década del año 1970, Anton Long, que es un seudónimo, formó la Orden de los Nueve Ángulos fusionando Kamlat, una tradición clandestina, los noctulianos y el propio templo del Sol de Long, ¿no? Poco se sabe acerca de estos tres movimientos, probablemente fueron influenciados por el renacimiento ocultista occidental del siglo XX e incorporaron algunos aspectos satánicos, ¿no? A mí me parece que aquí la explicación fácil es simplemente que este inglés que se llama David Mayak se basó pues en todo lo que ya había, ¿no? Y Aleister Crowler, Anton LaVey, etcétera, etcétera y demás, ¿no? A ver, más adelante. La primera fase del desarrollo de la ONU implicó la publicación de sus textos fundacionales en la década de los 70, que pretendían atraer una amplia gama de seguidores, ¿no? Durante la segunda fase de la década de los 90, principios del 2000, la ONU estuvo menos visiblemente activa, ¿no? Enfocándose menos en el reclutamiento y más en refinar sus enseñanzas, ¿no? Pero aquí es donde empieza lo lúgubre y triste, ¿no? La conexión entre la ONU y el neonazismo saltó a la fama después de los atentados con clavo bomba perpetrados en Londres en el año 99 en Bristol Market, ¿no? Brick Lane y el pub Admiral Duncan en Soho, ¿no? Dirigidos hacia la población negra, bengalí y LGTB de la ciudad, matando a 3 y hiriendo hasta 140, ¿no? El atacante David Copeland era un militante neonazi que supuestamente se inspiró en la guía práctica de la Revolución Aria, folleto del año 97 escrito por David Mayes, fundador del Movimiento Nacional Socialista neonazi en Gran Bretaña, ¿no? Incluso existe un documental, ¿no? Sobre David Copeland en Netflix, yo creo que poniendo el nombre de Copeland lo encuentran,
Y bueno, ahora sí que es terrorismo doméstico neonazi en ese momento, ¿no? Este sería uno de los casos, ¿no?, que está asociando con la ONA, ¿no? En el año 98, la revista antifascista Sarah Lach afirmó que David Mamet era en realidad Anton Long. Ese año, los detectives allanaron la casa de Mamet en Worcestershire y fue arrestado bajo sospecha de conspiración para asesinar e incitación al odio racial, pero los cargos fueron retirados. Mamet luego continuó con el estilo islam y se cree que poco después se convirtió en una interpretación militante de esta misma religión. Y eso es cierto, o sea, David Mamet ahora sí que se terminó convirtiendo en islamista radical. Él apoyaba a Osama Bin Laden, estaba a favor de la Guerra Santa, y debido a eso, pues los servicios de inteligencia de la Gran Bretaña, pues empezó a vigilarlo a él, ¿no? A David Mamet, ¿no? En marzo del año 2020, la ONU llamó la atención porque Hope Not Hate, con sede en Reino Unido, publicó un informe que lo describía como una incubadora de terrorismo, ¿no? Y pedía su proscripción. Esta asociación también expresó su preocupación de que la ONU estuviera extendiendo su influencia en canales de redes sociales alternativos, como la aplicación de mensajería Telegram, ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Esto es en el mundo anglosajón, ¿no? Pero también lo hemos visto en el mundo hispano, como también salen luego grupos raros, ¿no? También de supuesto satanismo, pero uno ahí ve publicaciones de nazismo y cosas muy grotescas y demás, y todo eso y demás, algunos jirafos, por ejemplo, pero sí, o sea, a mí me llama la atención cómo lo que pasa en el mundo anglosajón termina en el mundo hispano, ya sea en Telegram o un 4chan o cosas, esos lugares, ¿no? Aberrantes, ¿no? Luego los grados de la orden, ¿no? El sistema de grados de la orden es septenario, que corresponde a las 7 esferas de la tradición grecorromana, ¿no? El primero es neófito, luego iniciado, luego adepto, externo, adepto interno, maestra del templo o señora de la tierra, o lady master, gran maestro, gran señora o mago y gran dama maestra e inmortal, ¿no? Que este tema de inmortal es cuando incluso ya el adepto a este grupo termina siendo una especie como de sacrificio o autosuicidio, ¿no? En algunos casos se ha dado ese conto, bueno, ese escenario, ¿no? Y bueno, recomiendo a la gente que visite este artículo de la World Religion and Spiritual Project. Ahora sí que es bastante interesante porque explica este tema de la orden. Y bueno, aquí vemos a David Mamet, ahí con la barba y todo eso y demás. Se defiende el de las acusaciones. Incluso dice que él no pertenece a la orden de los 9 ángulos, que han sido difamaciones, que los periodistas lo han acosado, que el servicio secreto lo ha acosado, que él se arrepiente de haber promocionado al nacionalsocialismo en el pasado, de que ahora es islamista, de que él vive una vida pues sencilla, ¿no? Con su esposa y demás, que él nada más escribe artículos y libros y todo eso, ¿no? Que es una víctima de la gente, ¿no? Yeah. Y aquí incluso decía lo siguiente, ¿no? Antes de las peleas de boxeo, ¿no? Que ahora son famosas en YouTube, él ya estaba con el tema de los duelos con armas mortales, ¿no? Decía lo siguiente: con respecto a los rumores y acusaciones, en algunas ocasiones he desafiado a algunos individuos a un duelo con armas mortales, de acuerdo con la etiqueta del duelo. Ninguno de los individuos desafiados al duelo tuvo el honor de aceptar o emitir una disculpa pública en lugar de pelear tal duelo, como escribí hace unos 13 años o más, ¿no? Esto es bastante delirante, ¿no? De estar pidiendo, ¿no? Duelos y demás. Y él tiene una autobiografía, que se llama Anton Long, Diablerie, The Secret Life of Satanism, ¿no? Que, bueno, este libro era el de la ONU y que es notablemente similar a la propia vida de David Mamet, ¿no? O sea, hay una similitud entre la vida de David Mamet y Anton Long, ¿no? Por eso muchos han pensado de que en realidad es él, ¿no? Incluso en Twitter recientemente me encontré un hilo en donde en la portada del libro de David Mamet se ve un cuadro de él, o sea, de él mismo, y el símbolo de la Orden de los 9 ángulos, pero al revés, ¿no? Entonces digamos que también como que hay muchos guiños que hace David Mamet a la Orden
y eso pues muestra, ¿no? Que tal vez no fue el iniciador de la orden, pero que ha estado dentro de la orden o que es inspiración de la orden. Eso está bastante claro, ¿no? ¿Cómo has visto todo esto, no? De cómo, pues, termina el satanismo, o que yo no sé si esto es de verdad satanismo. Yo denominaría a este grupo una bola de gente enferma y asesinos nada más. Ya, pero es que, en mi opinión, eso es el satanismo. Lo que de verdad no, lo que no sería satanismo sería lo del AVE o incluso lo de Satanistas de España Claro. o el templo satánico. Esto sería, en realidad, el satanismo, porque es que fíjate, ni siquiera creer en Satán. No, ya lo he dicho No, antes. lo de la... perdón, los de la ley, no, pues no. Los de estos de la orden de los nueve ángulos, sí, ¿no? Piensan que de verdad existen Sí, fuerzas malignas. sí. Uno de los temas en los que hablamos cuando John Cinco y yo establecimos contacto y llegamos a tener una cierta amistad, Ujú. estábamos de acuerdo en un detalle. En un detalle, yo hablaba sobre el culto al mal, lo que decía Claro. antes, el culto al mal. Y el satanismo del AVE o de estos grupos no es un culto al mal, por eso no es peligroso. Mm. Eh, él me decía que mm, él me decía, yo decía que lo peligroso sería un culto al mal, eh, y él me daba la razón. Él estaba de acuerdo conmigo. En algunos directos, tengo aún algunos directos en los que en el chat aparece John 5 y hablamos de esto. Mm. Eh, y entonces él, por ejemplo, cuando en un Lástima directo que John 5 tiene la mayoría de videos ya en privado, ahora sí que si nos escucha John, sería bueno rescatar esos videos, ¿no? Para las nuevas generaciones. los motivos tendrá, supongo. En fin. Sí. El caso es que en un directo antiguo que tengo, hablando sobre esoterismo en relación con la película Alien, esto me llevó en algún momento del directo a hablar de Lovecraft Ujú. y John 5 hablaba de Lovecraft como un satánico, como alguien que promueve el satanismo. Y yo decía que no lo era en absoluto. Y entonces él decía, pero es que este no es de esos satánicos light, este es del otro, del culto al mal. Mm. Eh, Esto me muestra que, porque él piensa que el satanismo este descafeinado, light, de alguna forma sirve para blanquear el satanismo basado en el culto al mal. Pero, eh, pero es que eso demuestra que yo no supe explicarle bien a John 5 lo que yo quería decir con el satanismo, con lo del culto al mal, no lo supe explicar bien. No se lo supe explicar bien. Y no entendió lo que, o sea, no lo supe transmitir la idea de lo que, vamos a ver, mmm, digámoslo así. Pero pues a mí me queda Más, bastante claro, ¿no? Aquí el problema, y te ojalá, digo John 5 esté viendo esto, porque John en ese video, ¿no? Que tú comentas, representa la visión que tienen todos, ¿no? O sea, todos meten al mismo satanismo en el mismo saco y eso es muy injusto, ¿no? O sea, sí, porque aquí, digo, los de la B nada más son unas personas que les gusta el tema, me refiero ahora a los actuales, ¿no? El tema dark, el tema esto, el otro, etcétera, etcétera, y demás, el tema sexual, ¿no? Y esto sí, que estamos hablando de la orden de los nueve ángulos, pues son una bola de hijos de la pi que hacen mal, que hacen daño y que digo, paradójicamente pasa lo siguiente, ¿no? Mucha de esta gente, pues, que está peleando contra los jóvenes satánicos, ¿no? Y todo eso y demás, eh, no, como que no quieren reconocer que el enemigo está dentro de su grupo, ¿no? Porque dentro de todos esos grupos de patriotas, de personas que quieren hacer revisionismo histórico y demás, todo eso,
pues lo más seguro es que haya gente de la Orden de los Nueve Ángulos, ¿no? Que incluso va Sí, a haber, a pues, por ver, ejemplo, ajá, he dicho antes que hay una línea nazi anticristiana. ujú, Pero como tú comprenderás, estos nazis anticristianos no comulgan mucho, por ejemplo, con los franquistas de España o con los ultracatólicos. efectivamente, No sí, comulgan, ¿no? no, no. Aunque a Por veces se eso es muevan en lógico ese que luego, sentido. sí, es por eso lógico que luego critiquen a Vox, ¿no? O sea, aunque tengan las mismas ideas y todo eso, es lógico que critiquen a Vox o al Partido Republicano o al También hay que trumpismo. decir que O sea, es no. una corriente, sí. También hay que decir que es una Mm, corriente minoritaria dentro del nazismo. La mayoría de sí, sí, nazis, por sí. ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de nazis pertenecen a la identidad cristiana, que es una especie de cristianismo nazi que existe en Estados Unidos. Mm. Un cristianismo muy raro que dice que una cosa es los judíos y otra el Israel elegido por Bueno, Dios, que el Israel es ario, el Israel de Dios es ario, y bueno, se hay montan una gente película. que directamente se montan una película falsa, o sea, directamente sus fuentes son, sus fuentes son, créeme, y dicen que Jesús era ario, ¿no? Y Sí, tú sí, buscas, sí, y, sí. pero ¿cuál Jesús ario? Pero, o sea, si se sabe que era judío, ¿no? Y es que está entre por cientos mil textos que era judío, y Sí, ya, bueno, es que esto sería otro tema sí, sería otro hablarlo. tema, sí, claro. Pero es que, Lo te que digo, yo, directamente se inventan una historia alternativa, tipo Madame Blavatsky. sí. Eh, pero volviendo al tema de que yo le explicaba a John 5 entre el culto al mal y el otro satanismo. Bien, bien. Claro. Debo aclarar que en un principio, aunque yo no he adoptado la militancia cristiana todavía, y puede que no la haga nunca, Ujú. quién sabe, sigo sintiendo que creo en Dios. Y creo en Dios de una manera un tanto tradicional. Y también creo que hay una fuerza del mal que proviene de Dios al mismo tiempo que Dios se opone a ella. Suena extraño, ya lo Mm. sé, pero yo creo que existe una fuerza del mal a la que podemos llamar el diablo. De manera que Pero yo bueno, creo, aquí, ujú, sí. sí, que, sí, Te sí, iba a mencionar esa paradoja de, creo que era de Epicuro, que la mencionaba mucho, ¿no? De por qué si Dios creó al mal no puede destruir al mal y esa genera esa paradoja que planteaba un filósofo griego, ¿no? En su tiempo. sí, 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 sí. Bueno, yo resolví esa paradoja a mi manera, de una manera Claro, personal que si la explico ahora será muy complicado porque además es una respuesta que me sirve a mí y seguramente a mucha gente no le serviría. claro, Pero comprendo. el caso es que eh, cuando yo hablaba claro, dado que yo concibo el diablo como maligno, para mí decir que el diablo no es maligno es lo mismo que decir que un psicópata no es un desequilibrado, para mí. O sea, Mm, claro. yo respeto a los satanistas del AVE y tal, pero pienso que no hay que perseguirlos ni ir contra ellos precisamente porque no son verdaderos satanistas. Porque un verdadero satanista sí sería alguien peligroso. Claro. Como el que vamos a escuchar, perdón, vamos a leer el caso de Danyal Hussein. Este chico pues arruinó la vida de dos chicas, de dos familias, de una comunidad y también arruinó su propia vida. Eh, Vamos a leerlo. Danyal Hussein acaba de cumplir 18 años. Cuando acabó de cumplir 18 años, cuando lanzó un feroz ataque con cuchillo contra la Viva Henry y Nicolás Malman, mientras las hermanas celebraban el cumpleaños número 46 de la señora Henry, el verano pasado, que impulsó a la adolescente a cometer un crimen tan atroz, ¿no? Aquí explica, ¿no?, sobre cómo lo arrestaron el día 1 de julio del año 2020. La policía armada rompió la puerta de una discreta casa familiar en una tranquila calle sin salida en Blackheath, al sureste de Londres. Este tipo pues vivía en el sur de Londres, cerca de Wembley. En el interior encontraron un contrato que Hussein, que ahora tiene 19 años, perdón, creía haber redactado con un demonio, ¿no?
con una letra grande e infantil, prometió realizar un mínimo de 6 sacrificios cada 6 meses mientras esté libre y físicamente capacitado. El acuerdo iba dirigido al poderoso rey Lucífago Rofocale, ¿no? Para la gente que es de México, no sé si graba Mariana en línea, Lucífago Rofocale les parecerá muy conocido, ¿no? Era el supuesto demonio con el que hizo pacto Josué y montó una historia fantástica junto a Juan Ramón Sáenz y demás, pero todo eso era un bulo y bueno, todos lo consideramos como un charlatán a José Velázquez, ¿no? Pero bueno, digamos que demonio cruza fronteras y llegó a Inglaterra y resulta que Hussein hizo ese pacto con Lucífago Rofocale, quien según algunos cultos satánicos es el demonio a cargo del gobierno y del tesoro del infierno, ¿no? Digamos que es el tesorero del infierno. A cambio, Hussein ganaría el super jackpot del Mega Millón y recibiría recompensas fructíferas, incluida riqueza y poder, ¿no? Y lo que recibió no fue la lotería, sino recibió pues arruinar su vida, ¿no? Estando en cárcel y luego arruinando la vida de 2 chicas inocentes, ¿no? En el dormitorio de Hussein, cerca del contrato de Lucífago Rofocale, la policía encontró otra carta escrita a mano prometiendo ofrecer un poco de sangre a cambio de hacer que una chica de su escuela se enamorara profundamente de él, ¿no? La nota dirigida a la reina Villette y firmada por Danjal pedía que esta chica creyera y viera que soy el único para ella y que sería más atractivo románticamente para las mujeres, ¿no? Esto que decía Hussein me recuerda un poco a los incels, ¿no? Que digo, en otro programa vamos a abordar ese tema. Sí. A cambio, prometió quemar insensatos. Bueno, él decía, prometo quemar insensatos en tu nombre, ofrecer alguna bebida dulce, ofrecer chocolate y ofrecer un poco de sangre, ¿no? Era lo que decía Hussein para Lucífago Rofocale, ¿no? A ver, deja ver la otra diapositiva. Bueno, aquí está el contrato que él firmó con su sangre y dejó un espacio libre para que Lucífago firmara. Evidentemente nadie lo firmó. No está claro exactamente qué quiso decir el padre de Hussein, pero en octubre del año 2017, Danjal, que entonces él tenía ahí 15 años, fue remitido al programa antiextremismo del gobierno que se llama Prevención. La remisión de la escuela Thomas Tallis estaba relacionada con material al que había accedido en las computadoras de la escuela, incluida propaganda de extrema derecha, ¿no? Y se le consideraba una persona de interés y compareció ante un panel del canal para personas en riesgo de verse arrastradas al terrorismo, ¿no? Y aquí me llama mucho la atención, ¿no? Mucha gente, ¿no? Dice, bueno, es que el inmigrante árabe va a terminar volviéndose un radical del ISIS y demás, que es cierto, o sea, hay muchos casos de esos. Pero este chico estaba consumiendo la propaganda de extrema derecha a los 15 años y bueno, ¿no? Por hacer un símil hispano, pues ya me imagino a este chico pues entrando a grupos de Telegram, de gente supuestamente que son la disidencia descontrolada y todo eso, y consumiendo las 24 horas del día, que si Bill Gates esto, que si Sánchez esto, que los protocolos de los sabios decían en PDF, ¿no? Por eso yo me pongo muy exigente, ¿no? Con todo esto. ¿Qué están consumiendo nuestros jóvenes? ¿Qué están consumiendo los adolescentes, los adultos, incluso personas mayores, o sea, personas de la tercera edad que están viendo el canal de Rafa Pal como si no hubiera un mañana y consumen un montón de mierda todos los días, ¿no? Creo yo que este tipo de contenidos deberían ser bloqueados. Sé que eso nada, y eso lo vamos a hablar en el tema de libertad de expresión, porque a la gente se le está yendo la cabeza, ¿no? Y este chico arruinó su vida consumiendo ese tipo de material de extrema derecha. Sin embargo, no acabó siendo un extremista de extrema derecha. No. Bueno, aquí hay otro momento, aquí había otra parte del artículo que te va a llamar la atención, ¿no? Dice, después de su arresto, la policía registró su tableta y su computadora portátil, además de su uso de foros, que eran foros de la D-Web, por cierto, estaban foros de la D-Web, que discutían hechizos y pociones vinculadas a la ideología satánica. Los oficiales también descubrieron que Hussein había pasado tiempo investigando a la extrema derecha y al parecer se consideraba ario, ¿no?
O Ya, sea, era como de... supongo que esos foros por ahí encontró a alguien de estas ramas del nazismo satánico. exacto, ¿no? Pero eso de que se consideraba ario, eh, mucha gente dirá, ¿cómo puede ser que este chico árabe se considere ario, no? Bueno, en ¡Oh! Bolivia, ¡Oh! en Bolivia ¡Ay! y en Latinoamérica, Sí. el movimiento veganista de, ¿cómo se llamaba este señor? A ver, la muchacha, me acuerdo que se llama Andrea Cano, ¿no? Pero el tipo era Pablo Santa Cruz, ¿no? Que habla del famoso libro este de la sabiduría hiperbórea y bueno, esta gente, si bien no se consideran satanistas ni nada por el estilo, pero se creen arios, siendo bolivianos, siendo argentinos, siendo mexicanos, siendo Hay españoles, miles de y ahí los excusas ves para a ellos. agarrarse a eso. Hay miles de Claro. excusas. En Latinoamérica, no sé, los bolivianos, recuerdo, creo haberlos leído en algún artículo que dicen que, bueno, que como ellos son descendientes de los Ujú. españoles y los españoles a su vez descienden de los romanos y no sé qué, pues somos de los arios. Y luego van a Europa a una reunión neonazi y los neonazis de ahí les pegan por extranjeros. ¿Está pasado alguna Exacto, vez? sí, 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 sí. Precisamente, eh, no quiero decir nombres, ¿no? Principalmente por respeto a ti y demás, entonces que este programa no tiene que ver con mis conflictos internos. Precisamente una de las personas de España, una señorita, ella se deslindó del grupo del movimiento hiperbóreo de Bolivia porque pues decía eso, ¿no? De que no veía bien que los arios de Europa estuvieran con los arios de Latinoamérica, bueno, con los que se creían arios de Latinoamérica. Entonces era lo que tú comentas, ¿no? Ahí hay conflictos entre el grupo europeo y el grupo latinoamericano, ¿no? Te digo, no sé por qué la gente necesita autoinventarse un origen casi, casi, casi mítico y casi de película, ¿no? Soy de tal familia, soy esto, soy lo otro. Por Dios, qué baja autoestima, ¿no? Creo yo que siendo seres humanos de bien y haciendo las cosas bien, es suficiente, ¿no? ¿Para qué crearse una automitología, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Te digo, es algo que a mí me llama mucho la atención y en concreto este chico, ¿no? Del Hussein, pues bueno, se creía ario, ¿no? Desde los 15 años, ¿no? Imagínate. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, aquí tenía todo esto en su cuarto, más simbolismos ahí esotéricos y más todo eso. Estas son las chicas que fueron asesinadas, Eva Henry y Nicolás Malma. Desde aquí, pues ahora sí que nuestro abrazo para las familias y nuestro homenaje para ellas, ¿no? La verdad que es muy triste como pues el resto de personas tenemos que pagar, ¿no? Las familias, digamos que disfuncionales, ¿no? Que, que, que tienen otra gente, en donde pues en lugar de cuidar a sus hijos y demás y todo eso, no, los tienen allí viendo cosas en internet de extrema derecha, satanismo y demás y todo eso. Y este fue el chiflado que influyó en Danyal, ¿no? El foro en línea del que Hussein era miembro está dirigido por un ocultista estadounidense llamado Eiji Coitin, que proporciona instrucciones para tales pactos y ha fomentado el asesinato. Coitin es de Utah y su verdadero nombre es Matthew Lawrence, ¿no? Tiene condena por delitos de drogas y posesión de armas. Utiliza las principales redes sociales para publicitar y reclutar, ¿no? Incluso la señorita Lourdes Fulgarona, eso comentaba en el programa que hizo de satanismo, ¿no? Y bueno, muchos pensarán, Matthew Lawrence seguramente es un tipo rapado, con un tridente, eh, con un Baphomet detrás, ¿no? Con llamas y fuego, mujeres desnudas, y, ¿no? Hay un diablo bastante grande, entonces, bueno, veamos la siguiente imagen. Es este tipo, que parece nórdico, y en esta foto, en concreto, se parece al de Libertad y lo que surja, porque no tiene las mangas, y por eso le puse bienvenidos a Satanismo y lo que surja, ¿no? Y es que él tenía un canal, pues eso, ¿no? Donde hablaba de rituales satánicos para atraer mujeres, todo eso y demás. Digamos que él pegaba mucho al público incel estadounidense,
Y bueno, la cosa se fue de madre, ¿no? Incluso tenemos acá testimonios de hace 5 años. Recordemos que el homicidio ocurrió en 2020. Preguntaba a una persona, ¿lo que comenta y Coitín es auténtico? Encontrar este tipo en YouTube, tiene muchas visitas y suscriptores. Me preguntaba qué pensaban de él y su canal. Gracias, ¿no? Y una persona responde, es un payaso, es un charlatán total. Se promociona entre adolescentes nerviosos que quieren convertirse en un dios viviente. Es un completo retrasado. No vende nada más que aceite de serpiente. Evítenlo. Cualquiera que diga que tiene algún tipo de conocimiento es solo un adolescente nervioso que está enamorado de su truco tonto, ¿no? Entonces digamos que no lo tenían en buena estima al tal Matthew Lawrence, que bueno, sí, en libertad, no tuvo ningún tipo de cargo en Reino Unido ni nada por el estilo. Si buscan por él, incluso sus videos se ven muy, o sea, están muy bien hechos, o sea, se ve que le pone producción al tipo y amistoso, pero insisto, se agarra del público incel, ¿no? Es un poco parecido como esa chica que critica a las mujeres por todo, no me acuerdo el nombre de esta youtuber, pero que bueno, las mujeres tienen la culpa de todo y básicamente se agarra del dolor de todos los hombres, ¿no? La verdad que digo, cada persona busca un nicho y se agarra de ese nicho y se aprovecha del dolor de la gente. Pues bueno, ya estamos llegando a la parte final y bueno, ahora sí que vamos allá a las conclusiones finales. Tenemos 4 espectadores, ahorita ya nadie ha comentado en el chat y tienes abierto el YouTube porque yo ahorita si muevo algo, esto explota. Igual hay comentarios Sí, lo y tengo StreamYard. abierto. Lo tengo ¿Cuál fue el abierto, último tengo comentario? ahí. El último es el tuyo preguntando si siguen viéndonos. Ah, ok, sí, ok, muy bien. Entonces, supongo que ya lo verán en el diferido. Tomamos un saludo para Oswald Spengler, y el muchacho que tiene el nombre ruso, Sara, Lila, Guerrilleros de David Saiz, y Circo Maroma y Fake, y Mariana, ahora sí que visiten su canal de ella, y China también, y ya había mencionado a Lila, sí, bueno, Lila había estado aquí, a José Nieto también había estado aquí, y bueno, ya todos, ¿no? Tanto también que estén en el diferido, ahora sí que también un saludo y un abrazo. Y bueno, mi mensaje para Lourdes Fulgarona, que a ver si bueno, un día hacemos un programa sobre satanismo, porque me interesa la visión que tiene ella, que es un poco parecida a la de John 5, ¿no? Que ellos llegan a la siguiente conclusión, ¿no? Lo que hacen Lucy Graves o Anton LaVey o Satanistas España y demás, todo eso, es limpiarle la cara a toda esta gente siniestra que comete sacrificios, que comete Yo tenía asesinatos. antes un Bueno, argumento sobre eso y no sé sí, claro, si adelante. da tiempo. Bueno, a ver. No, sí, 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 Eh, sí. lo que yo le quise, que yo no le supe explicar a John 5, cuando me decía que si Lovecraft es satánico porque es el del culto al mal. ¿Vale? Es que cuando yo hablaba del culto al mal, me refería a no solo a creencia, sino a práctica, sobre todo a practicar el mal. Alguien demuestra, a ver, vamos a ver, el cristianismo es una religión que en principio fomenta hacer el bien, ayudar al prójimo, todas esas cosas. No todos lo hacen. Sabemos que no todos lo hacen, no todos son buenos modelos de conducta. Pero de vez en cuando hay algunos que lo son y son un crédito para el cristianismo. Hace yo años, cuando estaba vinculado a un servicio de salud mental, porque yo tengo mis problemillas mentales y pues Comprendo. sí, cuando celebrábamos el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, yo hice una entrevista para un programa de radio que hacía entonces al director del documental Los Olvidados de los Olvidados. Este documental iba sobre Grégoire Ajon-Bohon, creo que era así el nombre. Grégoire Ajon-Bohon es un señor en África que se dedica a ayudar a los enfermos mentales, que los enfermos mentales en ciertos países de África lo pasan muy mal porque se piensan que son brujos y los tienen a veces, Sí, sí, los tienen a qué veces fuerte todo eso. encadenados.
encadenados. Básicamente lo que vimos en Occidente en el año 1500, 1400, ¿no? En el medievo y demás, Sí, con la casa de brujas y todo eso, en África todavía lo siguen viviendo en la actualidad, precisamente. sí, sí. Entonces conocí la historia de este buen señor, este hombre admirable que se convirtió al cristianismo, al catolicismo y montó la organización San Camil, Mm, que se dedica a esta admirable labor de ayudar a estas personas. Y en el documental salía todo esto. Y, y bueno, el director de este documental iba por varios medios de comunicación promocionándolo, ¿no? Lo mismo que le entrevisté yo, le entrevistaron otros. ujú, Y uno de los que le claro, entrevistó una vez dijo, si existe algún verdadero cristianismo, lo hemos de identificar con gente como Gregoire Hambojón y la Sociedad San Camil. Eso totalmente, es lo que sí, tendría que ser, eso es lo que tendría que ser el cristianismo de verdad. claro, sí, No en la conferencia episcopal española, el cura exacto. diciendo que si la O, ideología de género y no sé qué. ujú, sí, o la red antisectas, por ejemplo, ay, ahorita se me acaba de ir el nombre, te digo, Daniela y yo tenemos ese dilema, ¿no? Por un lado, ella y yo admiramos un montón a ese cura por ayudar a la Sí. gente que está en sectas, pero a la vez que él Bueno, acepte la este estaría entre medias. sí, Pero en por España el tema del exorcismo y demás, tenemos en España a los abogados cristianos que directamente son también. gilipuestas. Mm, Entonces, exacto. cuando cuando yo hablaba del culto al mal, basando esto, basando esta lógica de lo que tendría que ser el verdadero cristianismo y lo que y con qué podemos identificar el verdadero cristianismo, con gente como Gregoire Hambojón, con gente como la Sociedad San Camilo y tal. Ujú, Eh, si bueno, pasamos esta lógica al lado contrario, al satanismo, ¿con qué tendríamos que identificar lo que tendría que ser el verdadero satanismo? Pues con gente como, por ujú. ejemplo, los narcosatánicos de Matamoros, que en México fue el En caso aquel México, de, por ejemplo, sí, sí. Adolfo de Jesús Constanto y Ese sus matones, caso que realmente, me lo, ay, perdón, ese caso me lo ha pedido ay, ¿cómo se llama mi seguidor desde Italia? Uy, perdón, ahora sí que ahorita, como tengo mucha bueno, información y demás, no me acuerdo, el pero italiano que nos ha pedido que sí, hablemos de los narcos satánicos, pues ya sí, lo quiere que haremos, ya hablemos lo de los haremos. narcosatines. Sí, y Bueno, es tú un sabes tema, que te esta tengo que gente, confesar, sí, claro. A mí se me hace muy difícil abordar ese caso porque, pues es que soy muy sensible a las imágenes violentas, ¿no? Entonces, cuando aparecen en Google las imágenes de cómo quedaron ellos y demás, eso, no sé, bueno, pero bueno, voy a tratar de fíjate, buscar que nada más esté el texto, no haya imágenes y ya, porque yo soy muy sensible. es Ahora que sí que, perdón. el Adolfo de Jesús Constanzo y su grupo llegaban a hacer Sí, rituales en los que devoraban corazones humanos crudos, ujú, sí. recién Que a arrancados. ver, es como lo que hacían los antiguos pueblos prehispánicos, ¿no? Aquí en México. Los Sí, aztecas, sí, los los aztecas aztecas, y tal. efectivamente. Sí, bueno, entonces, cuando me dicen el satanismo light, blanquea o sea, yo cuando hablaba del culto al mal me refería a los narcosatánicos de Matamoros, a rituales. Esto es gente que primero milita a favor de Satán y realmente practica el mal. Lovecraft no es el Exacto. culto al mal. Lovecraft es solamente No, 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 no. literatura. Exacto. Solamente es literatura, Sí. nada más. Él no le arranca el corazón a nadie, ni se lo come, ni nada. O sea, el culto al mal implica práctica, hacer. Lo mismo que el Ujú, cristianismo implica hacer, obras son amores y no buenas razones, ¿eh? A Dios rogando y con el mazo dando. Pues el satanismo también implica hacer. Entonces, cuando me dicen que el satanismo light blanquea y prepara el camino para el satanismo duro, como diciendo que es como una puerta ujú. de entrada para llegar al Sí, satanismo duro. exacto. Sí, esa es la tesis que Pero tiene tanto John y si la señorita usamos esta Lourdes, sí. misma lógica, Ujú, en los ejemplos que acabo de poner, he puesto el ejemplo del cristianismo verdadero y el cristianismo cutre el cristianismo de Gregoire Hambojón y el de la conferencia ujú. episcopal. ¿Tú te crees que a través del cristianismo cutre se puede llegar al cristianismo verdadero comprometido de gente como Gregoire Hambojón?
¿Es No, posible? no, No, difícil, muy difícil. difícil. Pues por la misma regla de tres, a través de Sí. los jueguecitos con candelabros de la Ujú. iglesia de Satán, los jueguecitos con rituales así que me he visto de negro y tal, a través de eso es muy difícil que lleguemos a arrancar corazones y comernos los crudos. Ujú. Porque hay un mundo entre una cosa y la otra. Entonces, que me Claro. digan, pues no lo veo, no lo veo. Que me digan que uno prepara el Aquí, camino al otro, sí, porque aquí lo son que tenemos es sustancialmente un... diferentes, son Ujú. sustancialmente diferentes, vienen de cosas diferentes, tienen propósitos diferentes, Ujú. tienen idiosincrasias diferentes. Uno no puede llevar a la otro, porque no, porque el renacuajo de la especie rana se convierte en rana, no se convierte en mariposa. Exacto, sí. Pues sí, sí. Es que, mira, si revisamos los casos, ¿no? Que se dan, por ejemplo, en la ONA, ¿no? Donde hay violencia, donde hay también promoción de pedos y demás y todo eso, porque allí hay un pequeño grupo en que acepta pues, el hacerle daño a los niños y demás, todo eso. Lo que vemos son cuadros de, pues eso, ¿no? Problemas mentales, gente depravada, gente en un hogar con problemas intrafamiliares, ¿no? Por ejemplo, un chico latino que empezó a extorsionar a los niños, pero luego después decían que pues sus padres no se hacían responsables de él, que estaba en el contexto de un matrimonio donde había un divorcio. Entonces, había todo ese tipo de factores intrafamiliares que no se toman en cuenta. Entonces, te digo, aquí yo creo que lo principal es eso, ¿no? Que ayudamos a la gente pues, a esa edad a que no consuma ese tipo de contenido extremo para que no pierda la sensibilidad y no pierda la humanidad, primero que nada, que se eduquen en hogares pues, que sean comprensivos y amor y demás y todo eso. Cosa que, por ejemplo, la izquierda muchas veces ha hablado y siempre cuando la izquierda habla de eso, pues dicen, ay, la izquierda y su sociedad, no, perdón, sí, sociedad de cristal, ¿no? Empiezan con eso, ¿no? Los rudos, muy rudos de la derecha, ¿no? Siempre salen con ese Rudos, muy rudos de discursito. la derecha que en cuanto ven un negro en una película ya empiezan a llorar. ¡Ah! Estás metiendo Exacto, inclusión sí. forzada. Sí, exacto, sí, totalmente, sí. Se ponen ahí Y luego los pues vendidos eso, y los de ¿no? cristal somos los demás. Exacto, sí. Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que acatar todo ese tipo de factores y no estar, pues, como... ¿Te acuerdas de ese reportaje de Antonio Toscano, cómo él sale en una casona, ¿no? Es como, sí, una especie de Sí, casona con varios pentagramas y demás, y dice, aquí se hizo un ritual satánico, sí, ¿no? Y con esa cara de cordero degollado. Sí. sí, con esa carita inocente, ¿no? De Antonio Toscano, ¿no? Entonces, A mí me eso han es amenazado, a mí me han amenazado, me han dicho. am- Me han dicho que como amenazado. meta las narices. Sí. Claro, sí. Sí, no, ahora sí que un tipo que se llama Val 666 me dijo en internet que tuviera cuidado, ¿no? Así se ponía el Antonio Toscano, ¿no? Pero te digo, creo yo que aquí el tema es que en lugar de estar persiguiendo a jóvenes satánicos y conspiraciones judío-masónicas satánicas, deberíamos perseguir la desigualdad, el maltrato en la infancia y todos los problemas que ocurren en la infancia y también en la edad adulta, ¿no? También, ¿no? Porque no significa que los adultos sean exentos a que les laven el cerebro con toda esta propaganda de violencia y todo eso, ¿no? Ujú. Pues bueno, entonces ahora sí que te digo, vamos a seguir hablando de todos modos de este tema. Este tema del satanismo es muy amplio, pero cuando digo muy amplio, es muy amplio. Y por ejemplo, Javier Cabanilles es un experto en el tema y ya le comenté a él si estaría de acuerdo en un futuro hablar sobre ese tema y él me dijo que sí. Te digo, ojalá también pueda charlar con Lourdes porque me parece que Lourdes, bueno, aunque tiene nuestra opinión, una opinión diferente a nosotros y demás, pero se lo ha currado muy bien en los programas que ella ha hecho sobre satanismo. La felicito a ella. Y también si John 5 escucha, pues bueno, ahora sí que también sería bueno volver a dialogar con él. Hablé con él una vez en un directo de la Nemesis y me lo pasé muy bien hablando con él, aunque no estábamos de acuerdo, pero te digo, en ningún momento
digamos que cayó la sangre al río, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un comentario de una persona en el chat de Corbin Planet que decía, ya llegó Edgar y está en el chat, ¿no? Ese tipo, o sea, o sea, se refiere a mí, que hablaba yo con gente perturbada, ¿no? No sé si se refería a que como pues aparezco en programas de personas que piensan diferente a mí, se deba a eso, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me ha gustado enfrentar mis ideas con otras personas, ¿no? Siempre y cuando no caigan en radicalismo, ¿no? Y creo yo que eso es sano, ¿no? Tener esa pluralidad de, no de ideas, sino de, pues eso, ¿no? De si tienes todos unos argumentos, tomas estas argumentos y demás, todo eso, ¿no? Lo malo de los conspiranoicos, sí, escuchar, sí, el tema es escuchar, ¿no? Pero lo malo de los conspiranoicos es que he visto yo que y cada rato se les llena la boca de tú eres un traidor, tú eres esto, tú eres lo otro. O el concepto de disidencia controlada, cuando digo yo, no hay ninguna disidencia controlada, es simplemente que hay gente que tiene determinadas creencias. Piensa de forma distinta a la tuya, que hay gente que piensa de forma distinta a la tuya, merluzo, nada más. Claro, sí. Entonces, es eso, no, nada más, y no hay ningún turco sucio ni nada por el estilo. Pues bueno, muchas gracias, David, por acompañarme y acompañarnos a todos en este programa. Este es el primer cuestionario. Ya en próximas semanas y demás haremos el resto de cuestionarios. Y como les comentaba, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de la libertad de expresión, las aventuras eróticas de David en el Salón de Barcelona. Y también sobre Alberto Canosa, ¿no? Que Alberto Canosa tenía a una persona que lo atacaba a él, ahora sí que lamentable como pueden atacar al rey de al rey de España y demás, todo eso. Así que todo eso lo vamos a abordar. Pues muy buenas noches a todos. Estoy ahorita quitando ya las diapositivas y todo eso. Y bueno, seguimos en comunicación en las redes sociales y demás. Comenten ahí en los comentarios. Y buenas noches, buenos días o en el momento en que nos estén viendo. Chao, chao. Hasta luego.